No se preocupen, sé que es viernes, así que vamos a terminar nada más genéricos y colecciones, ya, para entrar más frescos el lunes, sobre todo porque hoy día no creo que estén la mayoría, y es bueno que estén en la clase porque siempre comentamos y a veces ver el video, ya me ha pasado también porque yo he llevado cursos en línea, a veces los videos cuesta un poco verlos, ¿ya? O sea, uno se emociona, ya ahí tengo el video, pero pasa algo y finalmente no lo ve uno, ¿no? Entonces la idea es más bien revisar, ¿no? Poder verlo. Entonces, trabajando con genéricos. Terminamos por fin ya este tópico que es uno de los más largos, pero uno de los más útiles, ¿ya? También a la vez uno de los más que genera mucha confusión, ¿ya? Este último tópico se llama genéricos. ¿Y por qué nosotros necesitamos genéricos? ¿Ya? Entonces, uy, cuidado, sí, la novela. ¿Ok? Entonces, porque muchas veces ustedes se acuerdan en el pasado, los que vienen de Java de antes, tú tenías una lista y podías obtener algo, tenías que castear, ¿no? Ahí podría haber, en caso de la lista no sea solo de strings, tener un class case section si es que no hubiese strings. Entonces había un riesgo en esto, ¿no? Acá en el método main creas el array list y agregas, acá por ejemplo le estás agregando un string builder, no le estás agregando un string. Y no te lo impide porque el list así genérico, array list genérico, o sea, sin, perdón, no genérico, más bien, cuando no le pones nada, es no genérico, es así a secas array list, entonces él puede aceptar lo que sea. Entonces acá está aceptando un new string builder y tú les dices que imprima. Pero cuando él va a querer imprimir y va a querer sacar algo para asignárselo a una variable string, se va a encontrar que hay un string builder. Eso es un class cast section de cajón, ¿no? Entonces, como ustedes ven, va a arrojar en la línea 22, ¿no? Perdón, va a arrojar en la línea 16 un class cast section, debido a que en la línea 22 le has agregado un string builder, ¿no es cierto? Y un string builder no se puede castear a JavaLang string en la línea 16. Justamente los genéricos vienen a ser la solución para que tú puedas escribir y usar tipos parametrizables, ¿no? O sea, son tipos a los cuales tú le has puesto un sesgo, solamente estos tipos yo voy a trabajar, ¿no? Tú especificas qué es lo que tú deseas, si quieres un array list de string, un array list de object, un array list de personas, etcétera, ¿ya? Con esa información el compilador te va a prevenir de que rompas esos parámetros o esos tipos parametrizables que tú defines, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, ahí está la razón arriba de por qué no se puede castear y por qué no da class cast exception, ¿ya? De paso, también recuerden esos nombres de las excepciones, por qué te da class cast exception, porque es importante, ¿ya? Y si tú le dices, yo quiero solo list string, new array list string, entonces cuando tú trates de querer agregar un string builder, no te va a dejar, no te va a compilar el código, ¿ya? Y eso es bueno porque eh, evita de que suceda algo malo después, ¿no? Que lo descubras después, como un class case exception, ¿ya? Entonces esa es la razón por la cual los genéricos son importantes. Ahora nos vamos a lo que es clases genéricas, ¿ya? Tú puedes agregar genéricos en tus propias clases. La sintaxis para introducir un genérico es declarar un parámetro de tipo formal encerrado por brackets menor y mayor, ¿no? Brackets angulares.
¿no? En inglés le dicen angle brackets, ¿ya? En menor y mayor. Se ha creado en este ejemplo la clase crate con un tipo genérico, una variable de tipo genérico declarada después del nombre de la clase, ¿no? Y como vemos, el tipo genérico T está disponible en cualquier lugar dentro de la clase crate, porque si ustedes ven, está como tipo de contents, como tipo de retorno del método enticrate, como tipo del parámetro del método packcrate, ¿no? Entonces, eh, vemos que se puede usar en varios sitios, ¿no? No solamente es en la parte de la declaración de la clase, sino también como tipo de variable de distancia, como tipo de retorno de un método o como tipo de un argumento o parámetro de un método, ¿ya? Llévense eso. Ahora, llegamos a esta parte que está en inglés, pero no se preocupen, no es complicado el inglés, son convenciones de nombres, ¿no? Que se aplican a los genéricos, ¿ya? En realidad ese parámetro, ese tipo de parámetro que vimos hace un rato como la letra T, se puede nombrar como tú quieras, ¿ya? Pero hay una convención, ¿ya? Y la diferencia entre una convención y una regla es que la convención es como un acuerdo, ¿no? Es como un acuerdo. Por ejemplo, hay una convención de no tirar basura en la calle, ¿no? O estás en tu carro o en un bus, no abres la ventana para tirar tu cáscara de plátano, ¿no? Es una convención, como que la gente dice, oye, esto debería pasar, ¿no? Pero no hay algo que te impida hacer eso, ¿no? Que es, a no ser que haya un país que lo sancione, ¿ya? Y, y en países desarrollados, debido a la educación, es que la gente, si bien pudiera robar, no roba, ¿no? Por eso que ves cosas raras como que a veces llegas a una tienda y no hay nadie y tú mismo te sirves, tú mismo pagas y tú mismo te das vuelto, ¿no? Cosas así, que aquí de repente sería un modelo de negocio, al menos en mi ventanilla, de repente un poco tirado al fracaso, ¿no? Faltan muchos años más hasta que lleguemos a ese nivel, ¿no? Entonces, y la convención, por ejemplo, la han visto ustedes en proyectos como Spring Boot, ¿no? Oye, en la carpeta, en la carpeta main resources, tú ahí hay una carpeta static, hay una carpeta templates, hay una application properties, ¿no? Entonces te dicen que en templates puedes poner tus HTMLs y tú no tienes que configurarlo en ningún lado, ¿no? Tú sigues simplemente la convención, ¿no? Entonces es igual aquí. Tú le puedes poner cualquier letra, pero la convención, y incluso en minúscula, pero la convención, o sea, en China, Estados Unidos, Perú, México, donde sea, es usar una letra mayúscula, ¿ya? De manera que se hace obvio que está representando a alguna clase, ¿no? A una clase. Y hay letras que son muy comunes y se usan en todas partes, ¿no? Cuando tú ves código hecho en China, Estados Unidos, frameworks, lo que sea, vas a ver que usan estas letras, porque es como que ya una convención, por eso le digo, como que no hay que una regla que te diga que tienes que usar estas letras, no, no, porque la regla dice, puedes usar lo que tú quieras, esa es la regla, pero la convención es, ya la gente es como que se ha puesto de acuerdo en que la E significa element, en que la K significa el key de un map, por ejemplo, la V, el value de un map, el N, un número, el T es para un tipo genérico de dato, puede ser una clase, interfaz, etcétera, y sub para cuando necesitas múltiples tipos genéricos, ¿ya? Vamos a, por ejemplo, miren, vamos acá. El lado izquierdo ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Crate, que lo podías poner en la clase, en el tipo de la variable instancia, en el tipo de retorno del método y en el argumento, el tipo del argumento del método, ¿no? Ya. Pero ahora miren, imaginemos
que la clase elephant o elefante existe. Imagínate que existe. Y, y vamos a mover a nuestro elefante a otro zoológico, ¿ya? Más grande, ¿no? Eh, y entonces, para eso se necesita una reja. Ustedes deben haber visto la película Jurassic Park, donde lo metían a los velociraptores en unas rejas, ¿se acuerdan? Empezando normal la película, uno de los guardianes se descuida y el velociraptor, ¿no? Se lo come como si fuera un suspiro, ¿no? Entonces, crate, crate justamente significa como reja, jaula, algo así, ¿ya? Entonces, esa jaula puede ser para elefantes, para leones, para cualquier animal que hay que trasladar, ¿no? Incluso cuando uno va al zoológico, acá en Perú hay un zoológico del Parque de las Leyendas, los leones están en rejas, en jaulas, ¿no? No pueden estar al aire libre porque son ágiles y podrían escaparse, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo. Crate o jaula puede ser hecha para cualquier animal. Puede ser hecha para un elefante, para una cebra, para un león, para un leopardo, para lo que se quiera. Entonces, en este caso es para elefante. Crate elephant, crate for elephant igual new crate. Entonces, como ven acá, acaba de él de crear una jaula para elefante. ¿No es cierto? Entonces, en la jaula para elefante, dices, bueno, metamos al elefante. Pack crate, ¿no? Metamos al elefante. ¿Ok? De manera que cuando él llegue al zoológico nuevo, ¿no? Imaginemos que de San Miguel, para los que viven acá en Lima, San Miguel tiene un zoológico, es un distrito muy popular acá en Lima, y se lo llevan a Huachipa, otro distrito. Entonces, cuando llega a Huachipa, simplemente le dicen crate, jaula, ¿no? Enticrate. O sea, saquen al elefante que ya está en la nueva casa, ¿no? Entonces, como ven, eso se aplicó para el elefante. Lo mismo podría ser el mismo proceso para otro tipo de animal y usamos la misma clase, ¿no? La misma clase. Y eso es lo bonito de los genéricos, ¿no? Útiles porque lo puedo usar con cualquier clase, ¿no? Y, y funciona igual. Incluso podríamos ser mucho más ambiciosos y quisiéramos trasladar un robot, también usando varios robots dentro de una jaula, ¿no? Así al estilo de la película de X-Men, ¿se acuerdan? Los centinelas, ¿no? Meterlos ahí en una jaula a los centinelas. Entonces, igualito, ¿no? ¿Ve? Vamos a meter al robot y después lo sacamos cuando llega a su destino. ¿Ok? Entonces, y lo hemos usado para elefante, cebra, robot, y lo podemos seguir usando para otras cosas, ¿ya? Si tú no hubieras tenido genéricos, tú hubieras tenido que crear una clase para cada objeto, ¿no? En cambio, ahorita tienes una sola y no has necesitado ni siquiera castear para nada, ¿no es cierto? Ha visto que no has necesitado ni siquiera hacer el cast, ¿ok? Profe, disculpe, el package create lo definió dentro de la clase que create, ¿no? ¿Correcto? Ah, Sí, sí. acá está. Claro. Ah, ya, Este ya. es el Ah, que lo mete a la jaula y este es el que lo saca de la jaula. como un set y un get, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Está simulando el proceso, ¿no? De vamos a trasladar al elefante, entonces necesitamos un método para meterlo y un método cuando llegue para sacarlo, ¿no? Chévere, profe. Gracias. Ok, no te preocupes. Eh, entonces, lo bueno, antes de pasar a este nuevo slide, lo bueno, chicos, es que
si ustedes se dan cuenta, no tienes que implementar alguna interfase llamada crateable o algo, ¿no? Simplemente pones ahí la clase que quieres, con la que quieres trabajar, ¿ya? Ok. ¿Quiénes usan mucho los genéricos? Justamente los frameworks, pues, las librerías, porque ellos son como que, son códigos que multiuso, ¿no? Para ser usados por muchos. ¿Ya? Son usados por, pues, para crear frameworks, librerías, como les decía, ¿ya? Entonces, otro lugar donde pueden ver mucho el uso de genéricos es justamente en el framework Java Collections, ¿no? Porque como ellos no están preparados para recibir en un map, en una lista y un set, lo que sea, entonces ahí también van a ver mucho el uso de genéricos, ¿ya? Entonces ahí les paso el dato. Y si estás metido en alguna empresa o que hace un framework o librerías, también vas a ser un lobo en genéricos, porque todo prácticamente lo vas a hacer en genéricos, ¿ya? Entonces, y llegamos a este slide porque queremos también mostrar de que las clases genéricas no están limitadas a tener solo un tipo de parámetro, ¿no? Por ejemplo, esta clase muestra que tenemos dos. Una será de tipo T, otra será de tipo U, ¿no? Miren, lo usa también en el constructor, ¿no? Como los parámetros y lo asigna a las variables, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos, estuviéramos diseñando esto, tú dices, la T representa el tipo que vamos a poner ahí, un elefante, una cebra, un león, lo que sea. Y la U va a representar la unidad de medida, ¿ya? Eh, que va a ser el tamaño de la jaula, ¿no? Porque hay jaulas pequeñas, de repente quieres llevar un chimpancé, hay una jaula grande para un elefante, ¿no es cierto? Entonces tú quieres representar eso. Por eso la clase ya tiene otro nombre, ¿no? Crate, pero de tamaño limitado, ¿no? Size Limited Crate, algo así. Entonces, aplicándolo, como ven, tú le dices, voy a crear un nuevo elefante, va a ser de 15 para 15,000 pounds, ¿no? O sea, una medida americana, ¿ya? Y lo creo. Ahí está mi jaula, y ahí está el elefante con su tamaño. De repente para un chimpancé solamente sería 1,000, de repente pounds, ¿no? Y así. Entonces, el underscore que ven aquí, no se olviden, ¿se acuerdan? El underscore simplemente es para lectura, ¿ya? No tiene un efecto más que para poder leerlos bien, ¿no? Si no, después tú estás que cuentas los ceritos. Cuando hay muchos ceros pegados, te marea, ¿no? Pero nunca olviden la regla de que siempre cuando uses underscore, puede dar error de compilación si el de la izquierda y el de la derecha no son números. O sea, por ejemplo, si el underscore yo lo hubiera puesto aquí, falla porque le falta el de la derecha, ¿no es cierto? O sea, siempre el underscore ponlo teniendo a la izquierda algo y a la derecha algo, ¿no? Números, ¿ya? Y ahí no te hace ningún problema. Ok, eso era para demostrar que podría tener más de un tipo de parámetro, ¿ya? 2, 3, ¿no? Todo lo que necesites. Ok, ahora llegamos a una parte que a mí también me pasó cuando estaba que me preparaba, que me rayó el cerebro un poco, ¿no? Dije, no puede ser. No lo veí, no lo esperaba, ¿no? Me sorprendió enterarme de lo que es un Tai Erasure, ¿ya? Vamos a ver qué significa, miren. Si ustedes se dan cuenta, cuando tú le pones un tipo genérico, ¿ya? Tu ayuda es tu amigo compilador, ¿no? Él es como el policía que se va a asegurar, espérate, como el de aduana, ¿no? Que no va a dejar que nadie meta a la jaula algo que no es del tipo que se ha declarado. Esta jaula es para elefantes nomás. Esta jaula es para chimpancés. Él es el supervisor, el compilador es tu amigo ahí. Él va a reforzar que no se corrompa, ¿no? De que quieras meter a la jaula de elefantes cualquier cosa, ¿no? ¿Ya?
En el caso de colecciones, por ejemplo, en un array list que quieras meter de string, que quieras meter pues empleados, ¿no? O en un array list de personas que quieras meter strings, ¿no? No te va a dejar porque dice, no, no es el tipo con el cual está declarado la colección, ¿ya? Miren, tú cuando declaraste Crate, y volvemos a Crate, ¿ya? Tú lo declaraste así, ¿no? De manera que cuando ya trabajas con un objeto, perdón, con un tipo, con ese tipo nomás puedes trabajar. Pero lo que pasa realmente, ¿ya? O sea, cuando tú estás, el compilador te está ayudando, él se asegura que no se use otra cosa que no sea el tipo que le hayas pasado. Si le pasaste un robot, con robot nomás trabajas, ¿ya? Pero eso solamente es en el tiempo, ¿no? En el que el compilador está trabajando, ¿no? Famoso tiempo de compilación, el que él se asegura que solo traje con robot, ¿ya? Pero detrás de escenas, ¿ya? Detrás de escenas, o sea, ¿cuándo es detrás de escenas, ¿no? Lo que de repente no es tan visible para nosotros, el punto class. Ahí lo que hace, lo que está pasando es que el compilador en el punto class reemplaza todas las T con object. Todas. O sea, esa que vimos que era aquí menor, mayor, T, 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 el compilador finalmente en detrás de escenas, o sea, cuando ya compiló el código, lo reemplaza por object. ¿Ya? Lo reemplaza por object. Entonces queda así finalmente la clase. ¿Ya? Eh, entonces, clarísimo que solo hay un class, ¿no? No es que generara por ahí algo, una cosa, un crate para elefante, punto class, un crate para cebra, punto class, un crate para robot, punto class. No, no, no. Como él lo reemplaza por oye, él se queda con un solo punto class. Imagínense. Para todos los tipos, ¿no? Porque él está declarando object y object puede recibir cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, no hay copias distintas o varias copias por los tipos que vayas a usar. ¿Ya? ¿Por qué lo mencionamos? Porque en otros lenguajes sí trabajan así. ¿Ya? Cuando trabajan con genéricos, generan un class por cada tipo genérico, ¿no? Y por cada cosa que hayas puesto en tu código, ¿no? Si has puesto crate de elefantes, crea un class. Crate de león, un class. Crate de cebra, un class, ¿no? En cambio aquí es un solo class porque ha sido reemplazado por object. Entonces, esto es el compilado. Así es en el compilado. Así realmente queda, ¿no? Si no, nosotros como no vemos el punto class, no nos damos cuenta, ¿no? Pero es bueno de prepararse para entender que esto es lo que realmente pasa. Entonces, ese proceso en la que, imagínate que tú fueras el compilador y va a generar el class, en que borras este que estaba aquí, lo borras, dice, no, no vamos a tener tipo acá, la T que acá lo voy a poner por object, la T de aquí lo voy a poner por object, la T de aquí lo voy a poner por object. Ese proceso de transformarlo así, ¿ya? De remover los genéricos, se llama Taller Azure, ¿ya? Que más o menos en español también se entiende, ¿no? Borrar los tipos, ¿no? Y reemplazar por object, ¿ya? Entonces, ese proceso hace también una cosa beneficiosa, porque si usted ve en este código, yo les pregunto, ¿este código podría correr también en una versión donde no había genéricos? O sea, un Java 4, un Java 3, un Java 2, un Java 1, porque Object existe desde la primera versión de Java, desde sus orígenes, ¿no? Entonces, ese también es otro beneficio. Al generarse el código compilado y los genéricos ser eliminados o borrados, como dice el Taller Azure, y reemplazados por Object, tu código se convierte en compatible para viejas versiones de Java, que no tenían genéricos. ¿Ya? Eso es interesante. ¿Ya? Eh, obviamente, en el class, como ya no tienes el genérico, antes tú trabajabas así y normal, cuando trabajas con genéricos, pero él sí se va a dar cuenta que, bueno, al reemplazar por object, yo sí voy a tener que, en el class, si es que estoy trabajando con robot, hacer el CAS. El compilador sí activa los CAS ya en el punto class, ¿no? Porque si no, ya no funcionaría, ¿no? Y esto también existe desde las primeras versiones de Java, el CAS siempre ha existido.
¿Ya? Entonces, detrás de escenas, es lo que ven aquí es lo que está pasando, ¿no? Aparece el cast, se reemplaza el tipo por object, etc. Eso es lo que pasa. Y eso de ahí no se vayan a olvidar, porque eso taller azul sirve también más adelante, en otro tópico más adelante. Ese es el taller azul, ¿ya? Entonces recuerden, la T se elimina en el punto class y queda object, object, object. Así, ese es el taller azul. Ok, vamos al siguiente tema. Ahora pasamos a interfaces genéricas. Ya. Así como vimos que una clase podía declarar un parámetro T, una interfase también puede declarar un parámetro T, ¿no? Acá el ejemplo tenemos chipable, ¿no? T. Y está usando un tipo genérico. E incluso lo está usando también como el tipo del argumento de su método chip, ¿no es cierto? Parecido. Ya. Así que no nos sorprende porque en una clase ya lo habíamos visto, ¿no? Ya. Entonces, pero acá viene la parte en la que hay que tener cuidado porque una interfase necesita una clase que la implemente. Entonces, la sorpresa es que existen tres formas en que una clase puede aprovechar, puede implementar esta interfase genérica, ¿ya? Entonces, una es la siguiente, ¿no? Como ven acá. Una, que él especifique el tipo genérico en la clase. Por ejemplo, dice clase chipable robot crate, implementa chipable robot. Y ya ven, ya reemplazó por robot. ¿Ya? Entonces, él está usando la primera estrategia, especificando el tipo, ¿no? En la clase. La otra forma, la 2, es crear una clase genérica. Por ejemplo, acá ven, acaba de crear una clase, pero le ha puesto U, a implement shippable, pero le pone U y le dice U, ¿no? O sea, también acaba de crear una clase donde ni siquiera sabemos también qué cosa le va a pasar, ¿no? Sabemos que es U nada más, ¿no? U lo que va a ser reemplazado. ¿Ya? Ojo, U le ha puesto porque podríamos haber usado T también, ¿ah? O sea, como le digo, que dice la regla, puedes usar cualquier letra, pero la convención son esas letritas que vimos, ¿no? ¿Ya? Esa es la tercera forma. La segunda forma, perdón, ¿no? Y vamos a ver ahora la tercera. Ya vimos las dos formas en que lo puede implementar y ahora finalmente llegamos a la tercera. No, perdón. La tercera no es esta. La imagen la había puesto perdón, el borrador. Para acordarme que existía esa interfase. La tercera es la de acá. José, a ver, la tercera, ¿qué especial tiene? Ah, no tiene genéricos. Claro. La tercera es que no use genéricos, pues. Y es la forma antigua de escribir código, cuando no conocías genéricos. Entonces tú simplemente decías, voy a implementar chipable y bueno, y el objeto que sea le mandaré pues, ¿no? Al método chip, pero como no sé qué será, le pongo object. Esa es la versión, si lo quieren llamar primitiva o antes cuando no había genéricos, ¿ya? Obviamente va a dar un warning al compilador porque se va a dar cuenta que es un tipo, ¿no? Object, que también es conocido como tipo wrap o wrap type, pero va a compilar, ¿ya? ¿Ok? Ok, entonces, esas son las tres formas en implementar una interfase genérica, ¿ya? Vamos avanzando. Y también hay una parte interesante porque hemos visto que podemos usar genéricos y todo, eh, pero alguien se debe haber preguntado alguna vez, ustedes, a nosotros en general, los programadores Java, ¿y qué no podría hacer con tipos genéricos, no? Una pregunta muy, muy válida, ¿no? ¿Qué no podría hacer o qué no puedo hacer con tipos genéricos? Y sí hay limitaciones, pero
Nota, ¿ya? Esto solamente es para que lo conozcan. No va en el examen, ¿ya? ¿Qué no puedo hacer con tipos genéricos? Es simplemente cultura general, como decían, ¿no? A veces en la academia, en la universidad, los profesores, pero esto no va en el examen, ¿ya? Solamente para saber, ¿ya? Y muchas de estas limitaciones que vamos a conocer tienen que ver justamente con el famoso Taller Azure que explicamos, ¿ya? Eh, entonces, vamos con las cosas que no podemos hacer con genéricos, ¿ya? Por ejemplo, llamar a un constructor. No puedes hacer un new T. Eso no está permitido, ¿ya? Porque recuérdate que en runtime eso se va a convertir en un new object, ¿ya? Entonces, no está permitido. Crear un array de tipo genérico, ¿ya? Tampoco, porque estarías creando un array de objects, ¿ya? Llamando a un instant of, ¿no? Nuevamente igual, ¿no? Porque en tiempo de ejecución, un list, ¿ya? Integer o un list string, al final sería un list, ¿ya? Por el Taller Azure, ¿ya? Entonces, no habría forma de distinguir hoy list integer, list string, ¿ya? Por eso que tampoco se puede usar con instant of. O usar un tipo primitivo como tipo de parámetro genérico, ¿ya? No se puede usar un tipo primitivo. Si ustedes han visto, usamos clases, ¿no? Para reemplazar donde vemos la T, clases. No se puede usar tipos primitivos. Para trabajar de repente con números, usarías los wrappers, ¿no? Un integer en vez de un primitivo. O sea, primitivo no se puede usar. Y el último, crear una variable estática como un parámetro de tipo genérico. ¿Ya? No está permitido porque el tipo está más bien asociado a la instancia de la clase. Y ustedes saben que una variable estática no tiene nada que ver con una instancia de la clase, sino es como una variable de la clase. ¿Ya? Entonces, estos son los únicos 5 casos en los que los genéricos no nos sirven, ¿no? Pero es cultura general. Eso no viene en el examen, ¿ya? Eso es un slide más para que ustedes se pongan a pensar, ah, tiene razón, pues, ¿no? Estas cosas no se pueden hacer con genéricos. Ok. Métodos genéricos. Cuando hasta antes de llegar a este slide, tú has visto tipos, ¿no? Parámetros de tipo formal declarados, pero a nivel de clase o interfase, ¿no es cierto? También es posible declararlos al nivel del método, ¿ya? Y esto es sumamente común y útil para, por ejemplo, métodos estáticos, ya que como no son parte de una instancia, ¿ya? Entonces, viene como una opción especial para los métodos estáticos. Sin embargo, también se puede usar en métodos no estáticos, sino que la ventaja es en los estáticos, ¿no? Porque como ellos no están relacionados a las instancias de la clase, pero ya tenemos la puerta abierta para aplicarlo también ahí, ¿no? Por ejemplo, miren, la clase handler acá dice, método estático recibe un argumento T y, y como ven acá, miren, esta parte sí está interesante. Porque uno diría, esto rompe la declaración de un método, ¿no? Ya es repo retorno void, ¿qué hace este T aquí? ¿Ya? ¿Qué hace este T acá?
Eso sí, normal, pero el de acá es el que me, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú te preguntarías. Entonces, antes del tipo de retorno, o sea, voy o lo que vaya a aparecer ahí, como en el caso de acá, hay que declarar el tipo de parámetro formal o el genérico, en este caso T. Entonces, es parte de la sintaxis. Sí hay que declararlo. Antes del tipo de retorno, vamos a marcar el tipo de retorno. Este es el tipo de retorno. Ay, caramba, creo que no me está haciendo caso el lápiz. El tipo de retorno, antes del tipo de retorno, hay que poner el tipo genérico, ¿no? Hay que declarar el parámetro formal, ¿ya? Y después vemos, a ver, esperen un segundito. Método chip, no, perdón, método chip, perdón, acá está. Y en el método chip, por ejemplo, acá vemos que estamos retornando también el tipo genérico ahí en el tipo de retorno, ¿no? En este no, porque este es void, pero ahí lo vemos. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, ¿ah? Porque en alguna pregunta puedes ver esto y te puedes creer que está mal. Como puedes ver, está cumpliendo, ¿eh? Está cumpliendo. Esto de acá tiene que ver con lo que va a retornar. Pero esto sí va sí o sí. ¿Ya? Esto va sí o sí. ¿Ok? Ya. Eh, vamos a ver esto de aquí. Aquí vemos que estamos retornando. El primero es voy, pero igual declara el T antes. El segundo, la línea 4 dice, este método retorna la T, que es de tipo T, por lo tanto el tipo de retorno es T. Hasta ahí todo bien, creo, ¿no? La línea 3 y 4 son dos métodos sin y identity, ¿ya? En la que no creo que hay problemas. Pero ¿qué pasa con el no good? El no good no está declarando este de aquí. Ah, José, entonces acá me faltó. Entonces, esto es mandatorio, es obligatorio, sí. Esto es obligatorio. Por eso que el de acá no compila. Esto es lo que le pasa al último. ¿Vieron? Entonces, cuando vean esto, no se vayan a asustar, ¿no? Así es la de... Más bien, cuando no esté, más bien preocúpense, como en el caso de la línea 5. ¿Ok? Profe, disculpe, si no están los paréntesis angulares, por eso no compila. Entiendo. Claro, claro, porque mira, así sea voy, tiene que estar, mire, y así sea lo que retornas algo, tiene que estar. En este caso, él retorna T, pero ¿dónde está el, no? El de aquí. O sea, el tipo formal hay que declararlo sí o sí antes del tipo de retorno, sea voy o no. ¿Ya? Por eso que aquí, como no está, falla, ¿no? No compila. ¿Ya? Entonces, hay que evitar que nos agarren por ahí. Ok. Después tenemos eh, acá, por ejemplo, tenemos que va a llamar al método chip. A ver, déjenme ver si es la clase anterior. No, 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 es otro ejemplo. Acá tenemos dos métodos chip, miren, ¿ya? Eh, pero en el primer caso ha definido un string, en el segundo caso ha definido un arreglo de string, ¿ya? Ahí está declarando explícitamente el tipo para hacer obvio con qué va a trabajar, ¿no? ¿Ok? Entonces es una
sintaxis opcional para invocar al método genérico, ¿no? Clase, punto, el genérico, el nombre del método, y con esto él deduce, ah, ok, ya sé qué tipo vas a usar, ¿no? Acá volvemos a analizar con pequeños pedacitos de código algunas cosas, miren. Cuando tenemos un método que declara un parámetro formal T, ahora sí, miren, la línea 2 lo está haciendo bien, ¿ya? Algo que hay que tener en cuenta, y eso también me rayó al comienzo, porque este de aquí es totalmente independiente de este de acá, ¿ya? Entonces, José, quiere decir que ese T no es ese T de arriba. Claro, porque mira, mírate este método donde lo va a usar. Él dice que va a ser un cráter de robot. Este es robot, ¿no? Pero acá va a llamar a una instancia de esta clase robot, crear cráter robot, para llamar a su método tricky. Pero miren, tú pensabas que el T era robot, ¿no? Le está mandando un string, ¿no? Y lo que va a devolver el método, por lo tanto, va a ser un string. Y devuelve el método un string. Ahí está. ¿Vieron? Entonces, eso también me rayó al comienzo. O sea, el tipo declarado formal en el método no tiene nada que ver con el de la clase. Es independiente. ¿Ya? Las dos letras obviamente confunden, ¿no? Pero demostrado en el código 10, 11, 12 y 13, que en la 11 tú creas el cráter de robot, pero tu método tricky recibe un string, entonces trabaja con string, por lo tanto el método tricky también tiene que devolver string. Perdón, claro, el tricky devuelve string, ¿eh? Por eso que justo lo estás usando en return. Entonces tu create name también tiene que devolver string. Ahí está. ¿Eh? Entonces, esto es importante saber. Estos dos son totalmente independientes, no tienen relación a pesar que sea la misma letra T. ¿Ya? Ojo con eso, ¿eh? Porque ahí podríamos omitir o olvidar ese detalle. Ok. Profe, disculpe, ¿Dale? Sí, ¿podría Luis. repetir el parte anterior, por Sí, favor? sí. Mira, tú has creado la clase Crate y acá puedes poner robot, cebra, león, lo que sea, ¿no es cierto? Pero Correcto. acá estamos viendo que cuando creas un método, ¿ya? Un método, y también haces esto, no necesariamente tengas que trabajar con robot, ¿no? También podría ser el T de aquí, gracias a que este ha declarado acá, otro tipo. Por ejemplo, miren, crate robot. Hasta aquí lo creo como crate robot. Ahí está. Es un crate de robot. Pero esta T no tiene nada que ver con esta T, porque mira, el método tricky recibe ¿qué cosa? Un string. ¿Ves? Entonces no es el robot de acá. Solamente que la instancia llama al método tricky, está bien, porque la instancia llama a un método. Y el método va a tener que devolver string, porque si la T es string, este es string. Y efectivamente vemos que al retornar, el método devuelve un string. ¿Eh? Entonces, lo que nos dice la teoría es que este de acá, si se declara, no tiene por qué ser el mismo de acá. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso porque ahí puede venir una pregunta interesante, ¿no? A eso se refiere. Ok. No me preocupes. Entonces, eh, hay otro tema más con el tema de los tipos genéricos. ¿Ya? Los wildcards. ¿Ya? Y los wildcards aparecen para dar solución al tema de restringir tipos que se pueden usar. ¿Ya?
¿ok? Eh, Básicamente, cuando usamos un tipo, ¿no? De estos, con estos wildcards, si lo queremos decir, es porque vas a especificar un genérico, pero limitado, ¿no? O sea, tiene su scope más pequeño, ¿no? O sea, tú le dices, oye, solo esto quiero que consideres, no todo, ¿ya? No todo, ¿ya? Porque cuando vimos Crate, vimos que le podíamos pasar lo que sea, ¿no? Ahora puedes tú tomar otras decisiones, ¿no? Yo puedo trabajar con este tipo de clases, por esto, por esto, por esto, ¿no? O sea, tienes ya otra forma de definir tus genéricos. Ahora, sí les advierto de que es la parte de genéricos más dura de entender, ¿ya? Así que si no se entiende la primera, igual pregunten, el profesor repítalo, ¿ya? Porque es medio complicado al inicio, sobre todo cuando uno no está programando en genéricos más que por ahí de vez en cuando, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, un wildcard es representado con el signo de pregunta, ¿no? Y Interrogación. interrogación, exacto. Y lo podemos generar de tres formas, ¿ya? De tres formas podemos usar estos wildcards. Así que atentos a esa tablita, miren. Eh, Acá dice el signo de interrogación solito. Este de acá representa cualquier tipo de dato, ¿ya? O sea, cuando tú usas eso, tú le estás diciendo, la verdad que no me importa con qué tipo vayas a trabajar, ¿ya? Puede ser el que tú quieras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vemos ahí, hay una lista de, no, algo, pero el de la derecha sí define, ¿no? String. Entonces ya el list se adecuará a lo que está a la derecha, ¿no? Eso, vamos a trabajar con string, ¿ya? Ok. Después tenemos el, el upper wildcard, que es representado por el signo de interrogación hereda type, ¿ya? Eh, eh, Ahí, ¿qué estamos diciendo? ¿Ya? Que no podemos usar este, subclases. No podemos solo usar una subclase, ¿ya? O sea, tengo que usar algo que sea de ese tipo, ¿ya? Vamos vamos a ver, miren, a ver, por ejemplo, si yo le digo que este de aquí hereda de... Ya, perdón. No, no, yo más bien estoy que los llevo al desvío. Más bien, lo que puedo usar es algo que sea eh, su clase de este o el mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo que hereda de number, ¿ya? Entonces puedo usar integer, puedo usar float, puedo usar double, ¿no? Porque todas ellas son hijas de number. Como aquí, ¿no? Yo voy a usar algo que hereda de section. ¿Quiénes heredan de section? Si ustedes se acuerdan, las excepciones chequeadas y las runtime exception.
¿no? Porque la teoría de secciones era yo soy de section, ¿no? Y tengo la runtime, ¿no? Como parte de mis hijos, ¿no? Entonces yo puedo poner algo aquí que era de section. Ya, si este fuera number, acá puedo poner integer, ¿no? Que es hijo de number. ¿Eh? Entonces por eso cualquier cosa que sea del tipo que ponga yo acá. ¿Ya? O sea, una subclase, ¿no? Y el último, ahora vamos a ir con ejemplo, ¿ya? Pero solamente estamos haciendo un repaso de... ese era con upper bound y el otro es lower bound. O sea, es al revés ahora, ¿no? Eh, el lower bound. O sea, yo voy a agregar algo que más bien es el papá del tipo papá de uno de los del tipo uno de los papás del tipo que he puesto ahí, ¿no? En el de arriba era uno de los hijos del tipo que he puesto ahí, acá es uno de los papás que he puesto ahí. Entonces, por ejemplo, yo digo list de algo que es super exception, object, ¿no? Object papá de todos. Entonces, un ejemplo es object, ¿ya? Esos son los wildcards. Entonces, si ven, hay uno que me dice cualquier cosa, hay uno que me dice aquellos que son de mi jerarquía, pero, ¿no? Que van a heredar de mí, estén Tai, y más bien el otro dice, yo soy papá de ese Tai, abuelo o alguien que está sobre Tai, ¿no? Entonces, en base a eso, ya se puede entender esto de acá más fácilmente, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, a ver, vamos a ver este ejemplo déjeme ver un ratito. Vamos a ver dónde está. Ya. El que es sin nada, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, acá tienes un list de object, el print list, lo que recibe es una lista de objetos, imprime uno por uno, ¿ya? Entonces tú le dices, ya, te voy a pasar eh, un list de string, ya. Pero Java te dice, oye, espérate, tú me quieres pasar un list de string. Yo no te recibo un list de string. No te voy a dejar compilar. Porque Java ve que no tiene nada que ver, ¿no? El compilador, perdón, te va a decir, ¿qué estás pasando? Ahí yo espero un list de object, no un list de string. ¿Ya? Entonces, a raíz de esto, es que tú puedes mejorar este código, ¿no? Utilizando wildcards, ¿ya? Porque no puedes asignar un list de string a un list de object, ¿ya? Java te está tratando de proteger de eso. Otro ejemplo, si tú tratas de escribir código así, tengo un array list de integers y voy a agregar integers. 4 y 5, ya ustedes saben qué es, cómo funciona. Ya han visto colecciones, ya saben cómo funciona el list, ¿no? El array list, ya. Y a mí se me ocurre un list de objects que iguala number. Eso tampoco compila, ¿ya? Por más que sea un list de object, la línea 6 ya no va a funcionar, porque dice, son tipos distintos, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Ahora, ¿y por qué? Si eso compilara y a ti en la línea 7 se te ocurriera agregar, como es de object, agregarle un string, a la hora de obtener, tendrías un problema, ¿no? Por esa razón el compilador no te deja hacer esa asignación de la línea 6. ¿Eh? Él te cuida de eso. Entonces, el código que ves aquí
por eso, para poder pasarle lo que yo quiera e imprimir lo que yo quiera, se transforma en algo así. Ah, ok. Es una lista de lo que sea, de manera que yo lo tengo y lo imprimo. Entonces ya tú le puedes pasar una lista de string sin problemas y aquí funciona de maravilla, ¿no? Gracias al wildcard, porque tú has definido ahí, mira, yo quiero cualquier parámetro, ¿ya? Y abajo cuando lo estás usando defines el string, pero lo tienes que declarar así, sí o sí, porque si tú simplemente pones list de object y le quieres pasar un list de string, no te va a dejar, ¿no? No te va a dejar y acá está comprobado, pues porque si pasara eso, si la línea 6 funcionara, yo puedo meter un string y cuando el number quiera sacarlo, no va a poder, ¿no? Porque no es un número, ¿no? Es por eso que el wildcard genérico nos funciona, ¿eh? Otra cosa, vamos a ver aquí. Acá tengo un caso bien interesante. Miren, ¿ustedes piensan que estas dos sentencias son equivalentes? List de cualquier cosa, var, ¿no? La verdad que no son equivalentes, porque hay dos diferencias claves aquí. Miren, atención aquí, ¿ah? Miren la primera línea. X1, ¿de qué tipo es? Es un tipo list. X2 es de tipo array list, ¿no? Porque el X2 va a adoptar el tipo de la derecha. ¿Ya? Entonces, la única forma de asignar X2 a algo sería que tú tengas un list de object, ¿no? Y le asignes X2. Y va a funcionar porque X2, como es un array genérico, va a poder implementar el list de object sin problema. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la diferencia vemos pues que X1 es de tipo list, la primera diferencia, y X2 es de tipo array list. ¿Ya? Y la segunda cosa que vemos es que a X2 solamente se lo podemos asignar a un list object, ya, porque así es, ¿no? No sabemos qué tipo es, acá no se ha definido nada, ¿no? Entonces, la única posibilidad es de que a un list object le asignes el X2, es la única posibilidad, ¿ya? Y cuando llamen al método get, ¿ya? Ambas retornan object, ¿no? Esa es la única cosa en común, ¿ya? Pero es interesante estos ejemplos. Ahora sí, vamos al otro. El otro era el que era, yo extiendo de algo, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, antes, si tú quisieras aplicar genéricos, array list de number, yo quiero asignarle un array list de integer. Ya, esto no funciona así, ¿ya? Porque más que number, que es el papá, abajo está integer, double, ¿no? Integer y double son hijos de number. Pero yo no puedo asignar esto, ¿no? El compilador ve que son dos array de tipos distintos y no te va a dejar compilar. Pero yo sí podría, si quiero asignarle cualquier cosa, como acá, decirle cualquier cosa, pero que sea hereda de number. O sea, integer, double, float, ¿no? Y efectivamente acá vemos que está usando integer. Y ahí estás usando el wildcard, ¿ya? El wildcard. Entonces, ojo con eso, como se dan cuenta, tú puedes trabajar de esa manera. Y de esa manera también lo puedes aplicar hasta en métodos. Por ejemplo, aquí, miren. En total, ¿no? Cualquier cosa que hereda de number, ¿no? Y voy a aplicar lo siguiente.
¿Ok? Entonces, pero recuerden que el compilador cuando genera el punto class, este método de la izquierda, aplicando el Tiger Azure, lo convierte en simplemente list de list, ¿ya? Y donde ve number pone object y tiene que hacer el cast, ¿no? Para obtener el number y después sacarle el long value. O sea, si se dan cuenta, hay como una línea más ahí, ¿no? La línea number igual number object, ¿no? Para castearlo y después sacar el valor long. ¿Ya? Entonces, el código anterior, el código de la izquierda se convierte en el código de la derecha. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, una cosa que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando trabajamos con el wildcard genérico o el wildcard, como ven aquí, extends algo que no debemos olvidar es que la lista se convierte en una lista inmutable, ¿ya? Inmutable. ¿Ok? Y si es inmutable, no se puede modificar, ¿ya? ¿Ok? Por ejemplo, aquí miren este ejemplo. En el método main dice que va a generar algo que sea herede de vir, ¿ya? Entonces, pero, miren, le dice, voy a agregar un Sparrow y voy a agregar un vir, ¿ya? Y analizando, es que Java analiza la línea 6 y dice, espérate, este list, lo que está en negrita, puede ser list de vir, ¿no? El mismo. O puede ser list de Sparrow, ¿no? O algún otro genérico que herede de vir. Pero la línea 7 falla porque le estás tratando de agregar un Sparrow a la lista que hereda de vir. Y la línea 8, porque no le puedes añadir un vir a una lista de Sparrow. ¿Ya? Entonces, a ver, ratito de acá. Aquí creo que ya. Entonces, el compilador dice, espérate, ¿qué pasa si al convertirse se convierte en una lista de virs? Yo no le puedo agregar un Sparrow, porque vir es padre de Sparrow. Y tampoco podría agregar un vir, porque ¿qué pasa si la lista es lista de Sparrow? ¿No? Entonces, como no sabe, hay ambigüedad, puede ser uno o el otro, el compilador finalmente te dice, no permito ninguno de los dos. ¿Ya? Entonces, lo voy a pasar al IDE para que efectivamente vean que eso es lo que pasa. ¿Ya? Acá sí vamos a aprovechar nuestro IntelliJ y vamos a genéricos. ¿Ya? Y vamos a crear, este ejemplo sí merece revisarlo bien. Y en general la parte de wildcard, como se han dado cuenta. Las otras sí son muy entendibles esa primera, pero vamos a poner Sparrow. Perdón. Sparrow. Ok. Esta es una clase estática. Eh, a ver, un momentito. Static class. No, perdón, no puede ser estática acá. Espérense.
Tendría que ser una clase... A ver, Rito. No, pues, no puedes crear clase estática. Claro, no puedes crear clases estáticas. Ya, vamos a hacerlo todo acá, ¿ya? Ok. Ya, entonces... Ah, perdón. Ya, entonces sí, pues tenemos que crear una clase... Voy a poner otro nombre, ¿ya? No, creo que mejor Sparrow no lo borramos. Y main, voy a aprovechar. A lo mejor voy a poner main wildcard, ¿ya? Ya. Acá tenemos main y acá tenemos las clases aquí. Ahora sí. Porque son AINA, ¿ya? La única forma de usar el estática es que sean AINA. Y ahora sí tiene sentido, ¿no? Y le dice, voy a crear querea de vir, ¿no? Y le voy a decir que sea new array list de vir, ¿ya? Ok. Como ven, se ha podido crear un array list de vir. Por eso que él cuando dice, voy a añadir un new Sparrow, ya, no te deja porque, claro, está bien. Sparrow es alguien que quería de vir, pero mira lo que te dice ahí. ¿Eh? Te dice, ¿y por qué mejor no cambias a list de Sparrow para que te permita añadir un Sparrow? ¿Eh? Tampoco te va a dejar agregar, a pesar que dice array list de vir, tampoco te dejaría agregar un vir. Esa ambigüedad que definía por esto, o sea, dice extend dir, no te va a dejar que le agregues. ¿Eh? No te deja que le agregues. Porque él finalmente dice, pues, oye, ¿qué pasa si es un list extend dir, ¿ya? ¿Qué pasa si fuera un array list de vir? Yo no le puedo agregar un Sparrow. ¿Y qué pasa si me resuelve que es más bien un list de Sparrow? Yo no le puedo agregar un vir. Y por esa confusión es que él no te deja agregar esto. Como los dos escenarios son posibles, no te deja. Ok, entonces comprobado ese tema y llegamos, no, acá falta uno más. Este es un ejemplo con una interfase, miren. Y los dos implementan Flyer. Los dos van a tener el método Fly, ¿no? Y aquí vemos que hay un list de Flyer y acá hay un list con extends Flyer, ¿no? Ok, entonces es totalmente válido, ¿no? Puedo pasar algo que herea de Flyer, pero realmente no significa solamente que hereda de Flyer, también podría ser cualquier cosa que implemente Flyer, que es la interfase de acá. O sea, podrías pasarle grupo de hang leaders o grupos de list de Goose, ¿no? Porque ambas implementan Flyer, ¿no? ¿Ok? Entonces, es otro ejemplo del uso de los wildcards. Aquí podrías pasarle, ¿no? Una lista de Hankleider, Goose, ¿no?
Ok. ¿Qué más? Ya tenemos el último caso, ¿no? El que les decía, el super. Tú aquí agregas a un lista de string tweet y acá a un lista de object, la creas la lista de object en base al string de acá, ¿no? Y acá vemos un método que recibe tanto string como object. ¿Por qué? Porque quieres pasarle a ese método, que no vemos todavía, le quieres pasar la primera versión, que es una lista de strings, y le quieres pasar al de abajo una lista de objects. ¿Ya? Ok, entonces el add sound tendría que ser un método de esta forma. Algo que sea superstring, ¿no? Ese sería su declaración para poder aceptar el mismo o un object, ¿no? Porque es superstring, ¿ya? Es la única forma en que podría aceptar los dos tipos, los dos, miren, de acá, utilizando esto, superstring. Ya, o sea, usando la versión en la que es el signo de interrogación super algo, ¿no? Super algo. Bueno, este es el resumen de lo que hemos visto el día de hoy. La lista con wildcard genérico, la lista que es su clase o el mismo, lista de object y lista de algo que es el mismo o padre de esto, o interfase que implementa el otro. Ya, esos son todos los casos que hemos visto. Ahí está la respuesta del super, ¿ya? Y el último caso que vamos a ver se va a titular Entendiendo tipos, supertipos genéricos. Miren, acá dice list de algo super US section, ¿no? Array list section. Ya también, pues, este puede ser cualquier padre de este. Pero cuando tú le quieres añadir un new section, no va a compilar la línea 4. ¿Ya? Porque tú tienes una lista de IO section o de section, o perdón, o de section, claro, puede ser esta, o puede ser también una lista de object. ¿Ya? Y entonces, si eso es así, el section podría ser de IO section, no te va a aceptar que le agregues section. Es muy parecido al ejemplo anterior. O que sí te va a dejar que le agregues IO section el mismo, eso sí es garantía. O un hijo, no, perdón, un file no found exception, ¿ya? Sí, te va a dejar que le agregues. Porque al final, file no found exception también es un IO exception. Pero el que no te deja es agregar exception. La línea 4. ¿Ok? Ya, por eso no te deja. Es parecido al ejemplo anterior, porque la lista podría ser de IO exception y tú nunca vas a poner ahí un exception, porque la lista ya es de IO exception. Por eso no te va a dejar. File no found no hay problema, porque file no found es hijo de IO exception. Entonces, si la lista fuera de IO exception, file no found exception entra sin problemas al agregar. Ya, entonces vamos a terminar poniéndolo en el IDE para que vean que efectivamente pasa eso. Ya, este caso, como vieron, es igualito. Podría ser la lista de Beers o de Sparrow. Si fuera de Beer, no se puede. Y si fuera de Sparrow, no puedes meter Beer. Por eso es que no compilan, ¿ves? Los dos casos no compilan. Entonces, tú podrías definir así, ¿no? Ahí caramba. List de algo que es
superior o igual a US section. Sections, ay caramba, sections, new array list US section. Esperen un segundito, voy a importar. Ya. En este caso, la lista podría ser de iOS section o un superior. Por eso, si yo te pregunto, ¿te dejará meter un new section? ¿Ves? No te deja. Porque te dice, este es el new, puedes cambiar variable section de tipo Alice section, ¿no? O sea, como que te dice, no uses esto, ¿no? Ya, pero así como está, sí le puedo agregar el mismo iOS section, ¿eh? Es decir, te acepta, o le puedo agregar un hijo de iOS section, ¿no? Find o found section. También te deja. Pero el superior es section, el papá no lo deja, porque podría ser la lista finalmente de tipo iOS section y esto nunca va a poder entrar. Entonces no compila. Entonces la parte de wildcard es la que necesitan darle, si que ven que está medio complicado, una reforzadita más. Si no, no se preocupen, ya ahí hacemos algunos ejemplos adicionales el lunes tranquilos y ya nos movemos al siguiente tópico, ¿ya? Vamos a ver cómo estamos. A ver, hasta el día de hoy, nuestro journey, cómo hemos avanzado. Ya. Fundamentos, check. Anotaciones, check. Check. ¿Ven? Ya empezamos con programación funcional. ¿Ven? Ya estamos entrando, ¿ven? Ya vamos a dar la curva. Ya vamos a dar la curva. Entonces, no se olviden, chicos, no faltar mucho a clases para que puedan ver estos tópicos, porque a veces los videos, como son largos, son 1 hora y media, 2 horas, y tú vas a buscar el mejor tiempo para verlo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces tú dices, ya, el sábado lo veo, y así se te junta la clase del lunes, del miércoles y del viernes. ¿Ya? Así que hay que tratar de organizarnos un poquito ahí para que no nos pase nada. Listo, chicos. Les agradezco. Ya, gracias por esta semana. Todos han estado puntuales, bien comprometidos. Tanto César, David, Eric, Hugo y Marco, los dos David. La verdad que los felicito. Como les digo, no vayan a desmayar porque en los quizzes, hoy día, por ejemplo, uno, hermano, siempre, nunca falta alguien que siempre está alineadito ahí buscando, aunque no le ha ido muy bien, pero está bien, yo le he dicho tranquilo, no has llegado al 68%, que es lo que mínimo quería sacar, pero vamos a revisar por qué fallaste en esta, y esa es la idea del tercer mes, ¿ya? Ver por qué fallaste en esa pregunta, qué pasó, no repasaste, o es que hay algo raro en la teoría ahí, o algo que no se mencionó en el curso, ¿no? La idea, y lo bueno es que estamos demostrando hasta ahorita en todos los simulacros que cuando fallan, la respuesta estaba en el PPT tal, o esta es la teoría que está, pero que de repente no se pudo acordar uno en ese momento, ¿no? ¿Ya? Entonces no se preocupen, chicos, nos vemos el lunes, vemos de repente un poquito más, un ejemplito más, dos más de esto de genérico de colecciones, y arrancamos con programación funcional, que va a estar bueno también, ese tópico va a estar bueno. Terminando con eso, como pueden ver, vienen temas chiquitos. Este es un tema chiquito. También es la segunda parte de módulos. Ya, estos de acá sí son grandes. ¿Ya? Estos de acá. Estos también, estos tres de acá son grandes. Esto de acá, este de acá es más teórico y este de acá es chiquito también, al igual que estos de acá. ¿Ya? Realmente tenemos 3, 4 grandes tópicos que todavía nos faltan. ¿Ya? Así que no hay problema, no estamos apurados, queremos cerrar bien cada tópico. Ya por fin, después de 3 clases, terminamos el de genéricos y colecciones. Listo, chicos, nos vemos. Cuídense, buen fin de semana, que les vaya bien. Bye, bye. Cuídense, chicos, nos vemos el lunes 9:30 de la noche. ¿Ya? Bye, bye.